Buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta entrega de estas sesiones virtuales que Biotrends Laboratorios está ofreciendo en el marco de la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos celebrado el pasado 7 de junio. Vamos a dar 3 minuticos más para que se sigan conectando y arrancamos con la charla. Bueno, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Olga Ávila, soy química especialista en estadística. Ya llevo con el equipo de Biotrends Laboratorios alrededor de 6 años liderando procesos en temas analíticos y hace un tiempo en la implementación y puesta en marcha de la nueva unidad de negocios con respecto a la producción de materiales de referencia. En esta ocasión, pues les voy a hablar sobre un tema que me gusta mucho y es el papel relevante que toman los materiales de referencia en el fortalecimiento de la cadena de la seguridad alimentaria. Espero pues que esta entrega sea de su agrado y pues la dinámica que vamos a tener es la misma que se ha realizado en las anteriores sesiones. Entonces, una vez que yo termine la presentación, se abrirán los micrófonos o ustedes pueden realizar sus preguntas por medio del chat para tener tiempo de responder lo que ustedes tengan ahí pendientes. Entonces, ya iniciamos. Entonces, vamos a hablar sobre el papel de los materiales de referencia en la cadena de seguridad alimentaria. Entonces, muchas veces hablamos de seguridad alimentaria, pero no conocemos como la amplitud de este término. Entonces, la seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, su acceso oportuno y su aprovechamiento biológico, qué tan disponibles están y se encuentran los alimentos, de una manera estable a través del tiempo. Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tenemos acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos, de buena calidad, nutritivos para satisfacer las necesidades. La seguridad alimentaria es una parte integral del derecho de la alimentación y ahorita en estos tiempos es una parte integral de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular del objetivo hambre cero que está liderado por la FAO. Digamos que dentro de toda esta cadena dentro de esta cadena de seguridad, iniciamos con tenemos diversos actores que están en ese proceso y en ese paso a paso. Tenemos una cosecha, inicia el proceso desde la siembra del alimento, pasa por una cosecha, un procesamiento del alimento, en muchas ocasiones hay un transporte, finalmente se encuentra en un almacenamiento y al final llega una distribución de esos alimentos inocuos y que llegan hacia el consumidor final, ¿no? Entonces, dentro de toda esa cadena de pasos, de esa seguridad alimentaria, pues hay diferentes actores. Algunas veces una única persona realiza todo el proceso, pero en la mayoría de los casos son diferentes personas que llegan a esa distribución final. Es por eso que necesitamos diferentes puntos de control y diferentes eventos que debemos controlar. Dentro de esos traigo 2 a colación, que son los que nosotros manejamos todos los días y que ustedes nos envían sus productos para análisis. Están los puntos de control químicos y los puntos de control biológicos. Entonces, dentro de los puntos de control químico,
Nosotros podemos encontrar algunos macronutrientes, muchos macronutrientes, tales como proteínas, carbohidratos, fibra, azúcares. Encontramos micronutrientes como selenio, vitamina A, D, todas estas vitaminas que nosotros encontramos en esos alimentos. Y encontramos pues contaminantes. Dentro de los contaminantes tenemos algunos metales pesados, cadmio, mercurio, plomo y pues diversos, una cantidad muy grande de estos puntos de control químico que nosotros debemos evaluar dentro de esta cadena de seguridad alimentaria que les mostré en la diapositiva anterior. También tenemos un mundo microbiológico, biológico, donde evaluamos diferentes microorganismos como hongos y levaduras, bacterias, parásitos. Todo esto está enmarcado en ciertas normatividades que nos exigen los diferentes países a nivel mundial. Entonces, acá traigo algunos ejemplos de esas normatividades que tenemos. Por ejemplo, está en la Unión Europea, encontramos el reglamento 2073 del 2005, donde se establecen esos criterios microbiológicos para determinados microorganismos y algunas normas de aplicación que deben cumplir los exportadores de empresas alimentarias al aplicar las medidas de higiene generales y específicas de este reglamento. Acá nos piden evaluar 4 microorganismos de control específico: Salmonella, E. coli, Campylobacter y Listeria. Otro reglamento también, estos son pues ejemplos de toda esa normatividad y puntos de control que tenemos dentro de nuestra cadena. Está el reglamento 396 de la Unión Europea también, donde nos establecen esos límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal. Aquí encontramos aproximadamente 300, 250 moléculas de plaguicidas que nos piden evaluar para aquellos que van a comercializar alimentos dentro de la Unión Europea. También nos piden algunas micotoxinas, límites máximos de micotoxinas. Sin ir tan lejos, acá encontramos la famosa y últimamente muy nombrada resolución número 2492, que modificó la 810, todo el tema de etiquetado nutricional de alimentos. En esta resolución, pues nos piden realizar análisis y límites máximos de carbohidratos, proteínas, fibras, azúcares. Son aproximadamente 25 mensurandos o parámetros que nosotros analizamos para establecer una advertencia al consumidor final sobre el exceso o la parte nutricional del alimento que se va a consumir. Entonces, ahí ya, de acuerdo a los límites establecidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasa trans, salen algunos sellos que hacen, que tienen que ser muy visibles para el consumidor final. Entonces, digamos que todos estos reglamentos están enmarcados dentro del subsistema del SICAL. El SICAL es el Subsistema Nacional de Calidad. Este sistema comprende tanto organizaciones públicas como privadas, políticas, reglamentos técnicos, en el marco legal y regulatorio relevante, y las prácticas necesarias para apoyar y mejorar la calidad, seguridad y solidez ambiental en los bienes y servicios y procesos. Como ustedes acá ven, este engranaje está compuesto de diferentes actores y al final digamos que el más importante es el consumidor. Entonces hay un pequeño engranaje que es esos requisitos técnicos, la normalización y la reglamentación. En Colombia, nuestro ente normalizador es el ICONTEC, donde establece algunos requisitos técnicos
las normas técnicas colombianas. Igual también hay requisitos técnicos establecidos en normatividad que vienen de ministerios para establecer límites de cumplimiento en los diferentes artículos, productos que al final van a llegar al consumidor. En ese engranaje encontramos el tema de los organismos evaluadores de la conformidad. Entonces ahí están los laboratorios de ensayos y calibración, que ellos sirven de apoyo a todo este aparato productivo para el análisis de propiedades y características de productos de acuerdo a patrones de referencia. Y acá pues ya empezamos a ver como la importancia de esos patrones de referencia. Están esos organismos de inspección que examinan si un proceso o producto cumple con los requisitos especificados en esos documentos normativos, y están los organismos de certificación, que son aquellos que dan constancias, que se obtienen, esas constancias que se obtienen por medio de un certificado de un proceso o persona que cumple los requisitos de calidad ambiental o seguridad especificado en esas normas que nos emite acá nuestros entes respectivos. Entonces, para generar esa confianza en estos organismos evaluadores de conformidad llamados OSD, se cuenta con la acreditación, ¿sí? La acreditación es ese visto bueno que nos da en toda la parte técnica de cada proceso que tiene este engranaje. Nuestro organismo nacional de acreditación acá en Colombia es el ONAC y es el que da ese aval. Todo este subsistema se apoya en la metrología, que es la que realmente es esa rama, ese pedacito que estudia y que nos da medidas exactas y confiables. Nuestro ente de metrología, nuestro papá metrológico es el Instituto Nacional de Metrología, con el que nos da como los lineamientos y nos da la posibilidad de acceder a patrones reconocidos internacionalmente para que podamos trazarnos los resultados y que sean medidas exactas y confiables. En este orden de ideas, entonces, ahí para encontrar esos resultados exactos y confiables, nosotros dentro de esa cadena buscamos laboratorios que nos proporcionen esa confianza de esos análisis que vamos a revisar y vamos a entrar dentro de, vamos a controlar dentro de toda nuestra cadena. Entonces, ahí encontramos aquellos laboratorios que están acreditados con la ISO 17025, que es la norma técnica que nos da el aval de que somos competentes en ensayos, en diferentes ensayos técnicos. Como les nombraba, hay diferentes entidades a nivel mundial. Una de ellas es la que nos rige acá en Colombia, que es el ONAC, pero pues también se encuentran diferentes entidades en otros países. Está la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación, la ENAC, que es el organismo acreditador de España, el BELAC, lo encontramos en Bélgica, y así hay casi que en todos los países un ente acreditado. ¿Qué es lo que queremos con esto? Bueno, estos organismos pueden hacer algunos procesos para reconocerse internacionalmente. Entonces, si nosotros estamos acreditados con 17025, nos reconocen que somos competentes técnicamente para dar un resultado exacto y preciso.
Y si nuestro organismo nacional de acreditación está bajo los procesos multilaterales que tenemos a nivel mundial, que es el ILAC, ese resultado que nosotros estamos dando, reconocido por la ONAC y reconocido a su vez por el ILAC, va a ser válido aquí o en cualquier parte del mundo. Por eso es tan importante este tipo de acreditaciones para que nuestros resultados se reconozcan como válidos en las diferentes partes donde el ILAC tiene esa escala internacional. Entonces, acá entramos un poco ya con este preámbulo a revisar de qué está influenciando nuestros resultados analíticos. Entonces, ese resultado analítico va a estar supeditado a nuestro sistema de medición. Y nuestro sistema de medición está compuesto generalmente por estas características. Entonces, un sistema de medición va a tener un equipo de medición. Hay algunos equipos que son auxiliares, hay otros equipos principales, y estos equipos deben tener algunos controles metrológicos para que nos den buenos resultados. Se encuentra el material de referencia, que es lo que nos atañe en esta ocasión, donde son estándares con los que comparamos nuestras muestras ciegas. También ese sistema de medición está influenciado por mi método analítico. Hay métodos que están muy bien estudiados, que están muy estadísticamente, están ya muy establecidos a nivel nacional, a nivel internacional. Ahí encontramos en alimentos, la Biblia de alimentos es el AOAC. En aguas, por ejemplo, es el Standard Methods. En Pharma es la USP. Bueno, hay diversos métodos normalizados que ya están muy reconocidos a nivel internacional y que son muy fáciles de encontrar y de establecer. También ese sistema de medición está influenciado por mi personal, el cual pues debe, para uno obtener su acreditación en 17025, debe ser personal competente, que conozca el método, que sepa realizar todos sus controles de calidad, que lo sepa correr, que tenga toda esa capacidad técnica para esa toma de decisiones en el momento de que inicia un análisis. Y finalmente están las condiciones ambientales, en donde se va a llevar mi método analítico. Muchas veces estas condiciones ambientales no tienen influencia directa sobre mi resultado de medición, pero sí, digamos que la norma nos pide controlarlas porque hay muchos equipos que pueden sufrir algunas condiciones o desvíos técnicos por las condiciones ambientales en donde están. Entonces, digamos que todo esto es mi componente del sistema de medición. Y cada flechita, cada proceso me va a arrojar una incertidumbre de medición que vamos a estimar en la medida de que nosotros montamos y conocemos nuestros análisis para la realización de las muestras. Entonces, acá hablamos ya de esa trazabilidad metrológica y la comparación y por qué es tan importante los materiales de referencia. Entonces, nosotros nos encontramos en esta pirámide, aquí en la base, donde pues tenemos muestras ciegas, muestras que no tenemos ni idea cuál es la concentración, conocemos las matrices, pero pues vamos a revisar las concentraciones de diferentes moléculas. Ahí encontramos, subiendo la pirámide, esos productores de material de referencia que nos proporcionan estándares
con concentraciones conocidas, identificadas y caracterizadas, para que nosotros, dentro de nuestros análisis rutinarios, comparemos esas muestras ciegas que normalmente nos dan una medida, una respuesta, y les podamos dar un valor preciso y exacto, como se los hablé anteriormente. Y en la pirámide de trazabilidad metrológica, pues encontramos los institutos nacionales de metrología. En nuestro caso es el INM, para así que llegara a nuestro sistema internacional de unidades y permitir que esa muestra desconocida a través de esa cadena ininterrumpida de mediciones sea comparable técnicamente con otra. Si yo hago esa muestra acá o lo hago en Francia o lo hace un laboratorio por allá en España, esa comparabilidad sea igual o que varíe, pero teniendo en cuenta unas incertidumbres de medición. Entonces acá, después de esto, pues ahí ya nombramos bastante el término de materiales de referencia o esos estándares de comparación. ¿Qué son estos materiales de referencia? Son materiales suficientemente homogéneos y estables con respecto a una o más propiedades especificadas, el cual ha sido establecido como adecuado para el uso previsto en un proceso de medición. Entonces, la característica principal de los materiales de referencia es que son homogéneos y estables y que nos van a servir para hacer todo este tipo de mediciones. ¿Para qué sirven estos materiales de referencia? Entonces, nosotros empleamos los materiales de referencia o materiales de referencia certificados para verificar y validar nuestros métodos de ensayo, que se acuerdan dentro de nuestro sistema de medición era una de esas flechas que ingresaban y que hacían parte de nuestro resultado final. Con nuestros materiales de referencia sabemos si estamos midiendo bien o no un ensayo. También nos sirven para establecer esa trazabilidad metrológica a esa pirámide, a ese sistema internacional de unidades. Entonces, nos da todo ese camino o esa cadena ininterrumpida para llegar, para que nuestra muestra ciega, que no conocemos, sea válida en cualquier escenario. Nos sirven para calibrar equipos. Acuérdense también en nuestro sistema de medición también era importante el tema del equipamiento. Estos materiales de referencia nos sirven para eso, para estimar incertidumbre, un componente clave y crucial en el tema de la implementación y puesta en marcha de la 17025. Nos sirven para hacer ensayos de aptitud, nos sirven para supervisar nuestro personal. Bueno, realmente los materiales de referencia tienen bastantes usos dentro de nuestros laboratorios y nuestros procesos. ¿Cómo es un proceso de producir un material de referencia? Entonces, dentro de este proceso hay diferentes pasos para llegar a ese producto final. Tenemos una planificación que dentro de nuestra experiencia ya es casi que el insumo y lo más importante para tener un material de referencia con todas las características requeridas. Entonces hay una planificación, en esta vamos a incluir desde cómo vamos a llamar al material, el lote, la incertidumbre estimada, la homogeneidad, cómo voy a planear yo mi homogeneidad, cuáles van a ser mis unidades que voy a tomar para la homogeneidad. Bueno, una serie de características que debemos tener previo a realizar una producción de material de referencia. Posterior a eso, vamos a hacer una selección de materia prima. Entonces, si es un material sólido, por ejemplo, el que nosotros producimos fue proteína en leche en polvo, ¿de dónde va a salir la leche? Si es un material de referencia en agua,
metales en agua, cómo va a ser esa selección de materia prima, si vamos a tomar agua deionizada, si vamos a tomar el estándar trazable de MISO, si vamos a disolver sales de reactivo. Entonces, esa selección de la materia prima es bien importante y debe estar dentro de nuestro proceso bien identificado. Ya una vez con todos los temas que nos lleguen de materia prima, hacemos y obtenemos la preparación del material de referencia. Entonces, para algunos materiales de referencia, por ejemplo, sólidos, tomamos la leche, le hacemos adiciones. Es bien importante, muy importante, por lo menos en los polvos, el tema de la homogeneización, el tema de la homogeneidad dentro de todo el lote de producción, ya que es un proceso que no es tan sencillo y que puede llevar a una no homogeneidad al final de nuestros productos. Ahí está, ya el siguiente paso es la evaluación de esa homogeneidad. Entonces, ahí debemos diseñar estudios estadísticos donde ingresa el tema de muestreo, por ejemplo, que les habló Fernando en la primera charla, donde hay diferentes tipos de muestreo. Hay muestreos simples, muestreos estratificados. Bueno, uno tiene que definir todo ese diseño experimental antes de realizar pues estas evaluaciones. La homogeneidad se evalúa en diferentes unidades y dentro de cada una de las unidades. Entonces, dependiendo del diseño que nosotros escojamos, vamos a tener una N cantidad de análisis de datos y vamos a estimar una incertidumbre obtenida de esa homogeneidad. Posteriormente viene la evaluación de la estabilidad. En estos procesos hay tres tipos de estabilidad. Hay una estabilidad de transporte, hay una estabilidad en tiempo real, hay una estabilidad acelerada. También son diseños que, de acuerdo al material, vamos a establecer en el proceso de la producción. Entonces, hay estabilidades aceleradas en donde nosotros sometemos el material de referencia a diferentes temperaturas, por ejemplo, o condiciones que aceleren la degradación de lo que estamos, del parámetro que estamos certificando. Y con algunos modelos estadísticos evaluamos al final la estabilidad de nuestro material de referencia. Llega un punto donde, de los más importantes, que es la asignación del valor. Entonces, en la asignación del valor, todo esto ustedes lo van a encontrar consignado en la norma ISO 17034. Entonces, en la asignación del valor ya es tomar todos los ensayos que hemos realizado y darle ese valor certificado que va a ser el que va a comparar nuestra muestra ciega, nuestra muestra que no conocemos la concentración y nos va a dar ese valor al final. Entonces, esa asignación del valor y su incertidumbre es de los puntos más importantes dentro del proceso. Hay varias formas de asignar el valor. Hay algunas utilizadas por red de laboratorios, laboratorio de referencia, un método de referencia, una transferencia de un valor parecido, de un material parecido al que estamos ejecutando. Bueno, hay diferentes diseños también que nos lo da la 17034. Y finalmente tenemos la documentación soporte, que es la que nos da toda la información que obtenemos detrás de todo este proceso analítico y estadístico que al final nos va a dar toda como el soporte para conocer nuestro material de referencia. Todo esto está enmarcado en la ISO 17034
que es la que nos da la competencia para producir materiales de referencia. Acá yo les traje algunas imágenes de nuestro proceso de producción de material de referencia. Está nuestro plan de producción. Nosotros realizamos leche en polvo, proteína total era el analito, establecimos incertidumbres. Este formato tiene como unas 10 hojas dentro de todo el proceso que nosotros planificamos previo a la producción. Realizamos un tamizaje de la leche en polvo, una adición. Al final obtuvimos pues frasquitos, unidades de 25 gramos empacadas individualmente. Entonces, este fue nuestro producto final. Detrás de ese producto, pues hay una cantidad bastante amplia de análisis, de estudios estadísticos, de investigación. Nosotros revisamos si era mejor empacarlo en un frasco de vidrio o qué pasaba si lo empacábamos en un frasco de plástico, si había alguna afectación dentro de la homogeneidad, dentro de la estabilidad. Bueno, detrás de todo esto, al final lo que nos importa es la hoja de información del material de referencia y es este valor. Finalmente, lo más importante detrás de todo ese proceso es ese valor. Ese valor debe ser un valor totalmente caracterizado, totalmente trazable y la incertidumbre que me da ese valor, todo ese proceso. Esa incertidumbre va a estar caracterizada con el tema de homogeneidad, con el tema de estabilidad, con el tema de la asignación de valor, va a ser la suma de todas esas incertidumbres. Entonces, esto es lo final que nosotros obtenemos después de realizar todo el tema estadístico y analítico. Algunas lecciones aprendidas que les queremos contar. Producir material de referencia, uno no cuenta con mucha información de los materiales de referencia y eso es lógico, un poco porque pues es el know-how de los productores de material de referencia. Entonces son procesos que básicamente arrancamos desde cero, donde se requiere una investigación, un desarrollo, es un proceso largo, es un proceso de ensayar diferentes materiales, de ensayar diferentes cantidades. Hemos estado preguntando con ustedes que van a ser los consumidores finales de nuestros materiales de referencia, cuál es la cantidad, cuál es la mejor cantidad que ustedes podrían necesitar. Debemos medir muy fino en este proceso de la 17.034. La medición debe ser mucho más fina, mucho más controlada que la que nosotros obtenemos en 17.025. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer la referencia de todos los laboratorios que utilicen nuestros materiales de referencia. Entonces, por eso los métodos de ensayo que estamos utilizando deben ser deben ser muy controlados en su precisión, en sus condiciones ambientales, en su calibración de los equipos. Bueno, todo esto debe ser muy, muy controlado. Las necesidades son muy dinámicas. A veces necesitamos, no sé, cadmio en cacao, otras veces otros laboratorios necesitan pesticidas en aguacate. Bueno, digamos que como hay tantas matrices y tantos parámetros, pues establecer una única necesidad es complejo y toca tener varias opciones de los materiales de referencia. Y finalmente, para establecer este tema se requiere una competencia técnico-científica y un manejo estadístico bastante alto para, como ustedes se dieron cuenta, en toda la producción, tanto homogeneidad como estabilidad como caracterización, tiene un componente estadístico y técnico muy fuerte detrás de ese valor final que estamos certificando. Entonces ahí, este es como nuestro panorama
a nivel Colombia. Nosotros arrancamos hace unos años con, pues, bueno, los laboratorios de ensayo han existido hace rato, pero empezamos a hablar de 17.025 hace unos años. Hay bastantes laboratorios acreditados que cumplen y son competentes técnicamente, entonces ya hablamos de incertidumbre con más facilidad, ya no es una caja de Pandora que no sabemos ni conocemos, ya se habla mucho de estos temas de incertidumbre. Esta técnica, esta norma es fuerte técnicamente, exige mucho, se debe controlar muchas cosas, pero vamos andando un poco y hace unos años, hace 2015 más o menos, ya empezamos a encontrar también la ISO 17043. Estas son ensayos de aptitud. Ya desde ese tiempo para acá se ha empezado a mover un poco el tema, ya hay 5 o 6 proveedores de ensayos de aptitud acá colombianos. Es un tema, es una norma que requiere un componente estadístico importante y seguimos seguimos andando y ya vamos, la siguiente es la 17.034, que es la norma más fuerte, tanto técnicamente como estadísticamente, porque esta encierra todo lo de la 17.025 y 17.043. Entonces, todo esto, como ustedes ven, vamos a llegar siempre al Sistema Internacional de Unidades para que todas nuestras medidas, todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio sea trazable a una única, a una única unidad. Eso era pues lo que les quería contar hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas preguntas, pues está abierto el micrófono. Ya se compartió el link de asistencia en el chat. Bueno, entonces los invitamos en el próximo, la próxima sesión. La charla es mañana a esta misma hora. Se llama PCR en tiempo real, conceptos básicos, que va a ser dictada por nuestra jefe de laboratorio de microbiología, Paola Soler. Muchas gracias por acompañarnos y estamos atentos a cualquier inquietud.